Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can be seen. I have drama that can be stolen. Everybody knows me now. Look up here, man, I'm in danger. I got nothing left to lose. I'm so high, it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Just like me, by the time I got to New York, I was living like a king. Then I used up all my money. I was looking for your hand. This way or no way, you know I'll be free. Just like that bluebird, knowing that just like me, just like me. Buenas tardes. Lo primero, quería explicar por qué esta canción, porque me ha pedido Joan que lo explique, porque es una canción que canta Bowie, que publica en su último disco, que se publica 2 días antes de su muerte. Es una canción escrita, digamos, con la conciencia de que va a morir de un cáncer de hígado en breve, ¿no? Y la canción nos hace ver algo que tiene algo de parecido con el mundo del pobre y de la pobreza, ¿no? Porque de algo que parece que uno tiende a pensar que es negativo, ¿no? Como la muerte, él descubre ahí la propia pobreza y llega a entonar una cierta idea de libertad, ¿eh? Después Dios sabrá qué tenía en la cabeza, pero a mí es una canción que me sugiere un poco la experiencia que hemos hecho un poco caminando este año en relación a esto de la carta del Papa. Lo primero que quería decir es que el responsable último de este encuentro, si hay que encontrar uno, es el Papa, ¿no? El Papa Francisco, que envió al Movimiento Comunión y Liberación una carta autógrafa agradeciéndonos un donativo y diciéndonos algo que el presidente de la Fraternidad, Julián Carrón, nos invitó a trabajar, a entender un poco mejor. El mismo Julián ha comenzado
algunos lo habréis notado este fin de semana pasado, ¿no? En Ávila, un camino de ir al fondo de esta carta, que es un camino que él mismo este miércoles nos decía que solo había comenzado, ¿no? Nosotros seguimos en la secuela esta y queremos seguir porque nos ha parecido interesante lo que hemos ido viendo este año. Leyendo esta carta, como digo, atentos a la invitación de Julián, nos pareció oportuno hacer un trabajo sobre ella en PUM Barcelona, que este año tiene como título "El diálogo es la relación con el otro, sea quien sea, sea como sea". Visto esto, lo que nos ha parecido más adecuado es hablar de la carta como si esta fuera una oportunidad de diálogo con el pobre. Ese otro concreto, esta mañana hemos hablado del otro, muchas veces excluido en el caso del pobre, muchas veces marginado, en que uno puede entrar en contacto, el pobre nos sirve muchas veces para entrar en contacto con la propia pobreza, por lo menos eso sí hemos ido viendo. No solo están marginados, muchas veces es que ni los vemos, ¿no? Como ha dicho el Papa tantas veces, o como se ve en el libro este que están vendiendo por aquí, Lágrimas de sal, no sé si lo habéis leído, pero cuando te explican las historias concretas de los que llegan naufragados allí a Italia, ¿no? O sea, te das cuenta enseguida de que estabas pasando algo por alto, ¿no? Y es que aquella gente tiene vidas tan concretas y tan dramáticas como la de uno, ¿no? Incluso mucho más, mucho más cargada de dolor. Como nos enseña el Papa Francisco, en el pobre, dice él, está Cristo. Pongo un ejemplo sacado de la biografía del Papa, escrita por Iberich. Habla de una señora que le explica a Iberich, pues eso, un encuentro con Bergoglio. Dice, un domingo por la tarde, cuando se acercó a Bergoglio para decirle que su familia tenía hambre y frío, él le pidió que regresara al día siguiente para ver qué podía hacer. Pero padre, le dijo Marta, tenemos hambre ahora, tenemos frío ahora. Entró en su habitación, sacó una manta de su cama y fue a buscarle comida. Lo que Bergoglio había aprendido en ese momento es que era Cristo quien hablaba a través de los pobres y que satisfacer sus necesidades no era algo que pudiera posponerse a conveniencia. Vamos pues a transitar ese puente que está en el folleto del PUM Barcelona de este año. En este caso es un puente entre nosotros y el pobre. Así vamos a intentar entender un poco mejor que ese otro también es un bien, pero no solo eso, sino un bien especialmente apreciado por el Papa, por nuestros invitados de hoy y por nosotros. No leo la carta porque robaría tiempo a nuestros invitados. Confío en que la habéis leído y si no, pues sabéis dónde encontrarla. En Huellas la podéis googlear y es fácil de encontrar. Como os he dicho, en un mundo aporofóbico es un palabra que es muy bonito, ha salido esta semana pasada en los medios un libro de Victoria Camps, una catedrática de ética, ha escrito un libro sobre que nuestra sociedad, sí, perdona, de la cortina, he cruzado, es un mundo aporofóbico, es un mundo que odia al pobre, un mundo que se resguarda del pobre porque el pobre nos recuerda algo. En un mundo en el que se margina a los pobres metiéndolos en guetos, en las ciudades, en los campos de concentración, en nuestras periferias geopolíticas. Lo de campos de concentración es una expresión que suena un poco fuerte, pero que ha usado el Papa recientemente. Nosotros hemos querido encontrar ayuda para llegar al encuentro del pobre sin perdernos nada, sin echarnos atrás. Así, hemos querido invitar a la mesa de hoy a 3 personas que tienen experiencia de la pobreza a través de la relación concreta con el pobre. El primero de ellos es Víctor Prim, lo tenemos allí, colaborador del Hogar de Cristo y compilador del libro Cuerpo a Cuerpo, que también se puede adquirir fuera, se puede comprar, donde se explica un poco la experiencia increíble de los curas villeros, o de algunos curas villeros actuales, en las periferias de Buenos Aires, donde el paco, que para el que no sepa es una droga especialmente nociva, hace estragos. Allí acompaña a los chicos afrontando día a día lo que ellos llaman la complejidad
de su vida, de la vida de los drogodependientes, donde encontramos violencia, donde encontramos falta de relaciones, falta de familia o relaciones absolutamente tóxicas, que diríamos nosotros. Pobreza, falta de documentos, incluso, cosas tan concretas como esas. Por tanto, no poder acceder a los servicios públicos, enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, bueno, se explican muchísimas otras cosas. En segundo lugar, contamos con Gerardo. Llévatelo. En segundo lugar, contamos con Gerardo López, padre de familia católico, escritor, encuadernador y vendedor ambulante de libros. Tiene 55 años, vive en Toledo y con su familia trabaja sin remuneración en el mundo de los empobrecidos, siguiendo a un sacerdote que murió en 1991, que ya es venerable y que se llamaba José Rivera, don José Rivera. Don José lo llamabais vosotros. En último lugar, contamos con la presencia de Pello Sánchez, párroco de Santana, la iglesia que se ha hecho famosa en Barcelona últimamente por acoger a los vagabundos, a todos aquellos que necesitasen techo y calor físico y humano durante la ola de frío. Él se define como un pobre cura de campaña que da clases de antropología teológica en el seminario y entiende un poco, diría yo, bastante de cine. Empezamos con Víctor. Yo creo que lo mejor lo hemos hablado con él, y quizá lo mejor para entrar en relación con la obra, con el Hogar de Cristo, es poner un vídeo, porque, digamos, explica de un modo muy sintético qué es, y a la vez vemos a una de las protagonistas del Hogar de Cristo en acto. Entonces así podemos después entrar en materia, y el audiovisual, digamos, es muy sintético, creo yo. Soy Romina, soy del Hogar de Cristo, soy una mamá en recuperación hace 6 años, llegué al Hogar de Cristo con una mano atrás y otra adelante, con todas las enfermedades habidas y por haber que puede llegar a tener alguien en la calle. Llegué con 9 años en situación de calle, me costó mucho empezar el camino, pero hoy les puedo contar que el Hogar de Cristo para mí es una escuela de vida. Entonces, bueno, les quiero contar que me costó mucho al principio, pero lo fundamental que tuvo el hogar para poder agarrarme y ayudarme a mi recuperación fue el amor y sobre todo la paciencia que me tuvieron. Los acompañamientos que fueron cuerpo a cuerpo, o sea, fueron así, estar siempre conmigo, me entendí, acompañándome en las buenas y en las malas. Y por más que yo hubiera estado en consumo muchas veces, porque no fue fácil, no dejé de consumir de un día para el otro, me acompañaron y siempre apostaron. Y bueno, y hoy les puedo contar que hace 6 años que estoy sin consumir. Y sí, que bueno, que de a poco no solamente fueron ayudándome a mí, sino también a todo mi entorno familiar. Yo tengo 4 hijos. Bueno, o sea, los perdí durante el consumo, yo no los podía cuidar, y entonces, bueno, el hogar me fue ayudando a reencontrarme con cada uno de ellos. Y bueno, y hoy estoy feliz porque los puedo ver, puedo compartir los domingos con ellos, ya estoy grande, o sea, ya soy abuela. Bueno, hoy yo soy encargada de la casa de Villaluro, trabajo con chicas y acompaño mamás. También trabajo con nenes, con hijos de compañeros míos que están en recuperación, en una guardería en la villa en Barracas. Acompaño a las chicas que viven conmigo en la casa, pero las acompaño, que automáticamente yo me puedo poner en cada situación o en cada problema de las chicas, en cada recaída,
porque o fueron golpeadas, o fueron violadas, o estuvieron en la prostitución, o estuvieron presas. Y bueno, y la cuestión acá es entenderlas, poder acompañarlas, poder hacer un cuerpo a cuerpo con ellas, poder comprenderlas. Dios me dio la oportunidad de poder cuidar a Isaías, que la mamá está en consumo hace mucho tiempo, y yo lo tengo hace un año conmigo, y bueno, Dios me dio esta oportunidad de poder cuidar a este nene, criarlo como la mamá, pero yo sé que esto es un trabajo de carnicería, ¿viste? Pero yo pasé por la misma situación. Yo no tuve la suerte de que haya un hogar de Cristo cuando yo dejé mis hijos. Entonces, por eso yo estuve 9 años sin ver a mis hijos. Pero hoy yo puedo acompañar a Isaías porque pensando en su mamá, ¿me entendés? Que bueno, que somos parte del hogar de Cristo y que ella el día de mañana lo pueda volver a ver y pueda volver a estar con su nene, ¿me entendés? Y eso está bueno, porque yo siento que también acompaño mucho a él, que él había quedado a la deriva y bueno, y ahora está conmigo y él está bien. Y también pienso en su mamá, que está atrapada con el maldito Paco. Y bueno, y ella no puede pensar en este momento, pero acompañándola así, aunque sea dándole esta mano, cuidándole al nene, yo creo que el día de mañana ella, cuando esté mejor, ¿me entendés? Pueda recapacitar, ¿me entendés? Y se pueda reencontrar con su nene, con su bebé. Eso va a estar re bueno para mí, porque yo no tuve a nadie. A mis hijos me los sacó el juzgado directamente, pero no había un hogar de Cristo en ese tiempo. Entonces, yo creo que Dios me dio esta oportunidad a mí, ¿no? También, no esta misericordia, más que nada, ¿me entendés? Es un trabajo de mucho amor igual. Es de mucho amor, es de carnicería, digo yo, porque cuando se tenga que ir con la mamá se va a ir. Pero yo siempre tengo en claro que no soy ni voy a ser la mamá de él. También acompaño a Brisa, de 15 años, que bueno, que ella perdió a su mamá, su papá la abandonó, que uno va haciendo, ¿no? Ayudando al otro y también va dejando el mensaje de vida, porque yo voy para el barrio y muchas chicas me ven y muchos chicos me ven y ¿viste? Y dicen, y si Ruku pudo, yo también. Y así, ¿viste? La generación que estuvo conmigo en la esquina, que paró siempre en el barrio, están todos ahora en recuperación y todos tienen su casa y todos están trabajando, ¿me entendés? Como que es una cadena, ¿viste? Es el tejido del hogar de Cristo. Es así, es el tejido, no hay otra. El hogar de Cristo no tiene un método, es así puro amor y paciencia, y es un trabajo de hormiga, porque la verdad es que, no sé, es algo que para la gente que va a abrir un hogar o qué sé yo, no tiene la menor idea de lo que es el hogar de Cristo, yo le quiero decir que es un trabajo de hormiga, es así. Y que para este laburo hay que tener mucha paciencia y sobre todo amor. Porque, qué sé yo aprendí hoy que mis sueños y mis proyectos no los puedo poner en mis compañeras. ¿Me entendés? Mis compañeras se van, por ahí recaen, van, vuelven. Y de a poquito van armando su camino. ¿Me entendés? Lo que te digo, de a poquito ya por ahí se va, pero si se va a consumir, lo importante es que volvió. Ya está, se fue a consumir, lo importante es que volvió y pueda volver a empezar, ¿me entendés? Y eso está bueno porque eso ya quiere decir que ya está dejando, ¿me entendés? Lo que es la noche, la calle, la droga, y a mí la verdad que eso me ayudó un montón. Yo al principio de mi recuperación, cuando empecé con el hogar de Cristo, yo muchas veces me drogué, muchas veces me fui, y así muchas veces me abrieron la puerta y me esperaban con los brazos abiertos. Y siempre acompañándome y levantándome y solamente, siempre con mucho amor sobre todas las cosas y mucha paciencia. Como que ellos no esperaban que yo me dejé de drogar de un día para el otro. Yo estuve internada en todas las comunidades de Argentina y ninguna me sirvió, ninguna. Tuve hasta 2 años y medio internada. Tuve 2 años y medio internada en una comunidad en Santa Rosa. Salí al otro día y me fui a drogar corriendo. Creo que esta es la que la que me ayudó, ¿me entendés? La que me enseñó a vivir la vida otra vez. Por eso yo digo que es una escuela de vida, el vivir el día a día, ¿me entendés? Y no tiene un método, pero lo más importante de todo esto es que es así un cuerpo a cuerpo. Tenés que estar para el otro siempre, ¿me entendés? Y eso está bueno porque yo tengo un laburo y siempre
estoy para el otro, ¿me entendés? Si no es Isaías, es Brisa, si no es Brisa es Vicky, si no es Vicky es Celi, y como que siempre estoy viviendo, o sea, mi vida es, me consagré, ¿me entendés? Es así, si no te consagrás, no podés trabajar de esto, ni podés, no podés ayudar al otro, no se puede, es la verdad, y tenés que estar, y siempre la palabra es estar acompañando y con mucha paciencia y mucho amor. Bueno, yo creo que ha sido una buena opción, yo creo que es bastante explicativo. Sin embargo, me gustaría que abundases un poco en este método del que he hablado, amor y paciencia, ¿no? Pero vosotros lo concretáis como en dos lemas, ¿no? Uno primero, el cuerpo a cuerpo, que ya ha salido bastante, y otro, el tomar la vida como venga, que es algo que también viene del Papa. Me gustaría que nos explicases esto que nos explicabas la última vez cenando por aquí, la última vez que estuviste en Barcelona. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Y lo primero que hay que entender es que el hogar de Cristo es una propuesta de la parroquia a la gente que vive en esa parroquia, que es una parroquia que está en el medio de la villa. Y surge porque el padre Pepe, que es el Pepe Di Paola, que es el primero que empezó con el hogar, empieza a ver por la calle muchos chicos drogados, tirados por la calle y no sabían qué hacer. El problema es complejo porque no es solo un problema de droga, es un problema de gente que se droga pero que está al margen de la sociedad, son marginales. Entonces, el querer incluirlos dentro de la sociedad implica una respuesta que es muy compleja. Entonces, estos dos principios que mencionamos siempre, que presentamos en el Hogar de Cristo, son dos principios que cuando fueron a verlo al entonces cardenal Bergoglio, él les dio a los curas para empezar a afrontar la situación. ¿Qué significa tomar la vida como viene? La primera cosa que nosotros tuvimos que afrontar, yo personalmente, para tomar la vida como viene, es despojarme de mis prejuicios. No sé qué sensación tienen ustedes de lo que puede ser la villa para alguien en la Argentina, pero la villa, incluso porque los medios de comunicación se han encargado de mostrarla así, para un argentino medio es el lugar de violencia, de narcotráfico, donde viven ladrones y donde es todo oscuro. Entonces, tener que afrontar, estar con esta gente, para hacer eso hay que vencer muchos prejuicios. Y la segunda cosa que hay que hacer es empezar a escuchar al otro. Me acuerdo una de las primeras veces que yo fui al hogar, yo no sabía ni cómo tratar a nadie y llegué ahí y el psicólogo lo primero que me dijo es: hoy no hables, hoy escucha. Y yo pasé varias jornadas sin hablar, porque cuando uno empieza a escuchar lo que tiene que decir el otro, las palabras muchas veces no salen. Entonces, ¿qué significa tomar la vida como viene? Esta gente viene con miles y miles de problemas. Y yo no tengo la solución para el 80% de esos problemas, pero lo único que puedo hacer es abrazar esa vida. Por eso, del tomar la vida como viene, surgen dos consecuencias que son importantes. La primera es que quien entra al hogar de Cristo se siente en su casa, con una familia, decía Romina. Y la segunda, que el hogar de Cristo crea una red para ayudar a esta gente por las situaciones que trae.
Y ahí empezamos con el segundo principio, que es el cuerpo a cuerpo. Muchas veces nos preguntan sobre la metodología del hogar. El hogar ha crecido enormemente, ahora no solo está en las villas de Buenos Aires, sino que está en las villas de otras provincias de Argentina. Y nos preguntan, pero ¿cómo se manejan de la misma manera? ¿Cómo es esto? Y en realidad es un cuerpo a cuerpo. Es decir, a nosotros no nos importa si te drogaste o no te drogaste. A nosotros lo que nos importa es la felicidad de tu persona. Por lo tanto, estamos al lado tuyo en lo que podemos y en lo que nos permitís para que vos alcances tu felicidad. Porque si vos sos feliz, yo soy feliz. Y eso hace que mucha gente ha pasado por el hogar no una, sino 4, 5, 10 veces y todavía no ha decidido cambiar. Y ellos son los primeros en asombrarse que nosotros los seguimos recibiendo. Otra cosa que tiene el cuerpo a cuerpo es que no hay una respuesta ya armada para las personas, sino que a cada persona hay que hacer un camino. Y esto es tan así que una vez una amiga mía se enteró de una persona que tenía problemas con drogas. Entonces, como sabían que yo estaba involucrado en el hogar de Cristo, yo me había vuelto como el especialista en drogas. Entonces viene y me consulta qué habría que hacer con este chico y me cuenta toda la situación. Yo, imprudente, le doy la respuesta que a mí me parecía lógica. Y justo tenía una reunión con uno de los sacerdotes del hogar. Entonces voy y me le presento y le digo: mira, me plantearon esta situación y yo dije esto, ¿está bien lo que hice? Y este sacerdote me contestó: no sabría decirte. Entonces yo le dije: bueno, eso decíselo a otro. Vos tenés una maestría en adicciones, sos el sacerdote que estás en esta sede, conoces a todos los chicos, no me podés no me podés dar esta respuesta. Y él me dijo: Víctor, esto es cuerpo a cuerpo. Yo no puedo responder a alguien que ni siquiera conozco. No hay respuestas prehechas. Por lo tanto, tenemos que acompañarlo si nos animamos, hablando con el chico y viendo qué le pasa, porque vos encima estás respondiéndole a una que lo quiere ayudar, ni siquiera al chico. Entonces, un poco estas son las dos grandes... La siguiente pregunta parte de un texto precisamente de vuestro libro, Cuerpo a Cuerpo. Lo leo y te pregunto, porque para que nos lo ayude sobre todo a entenderlo, ¿no? Dice: todos hemos de examinar a diario nuestra actitud interior frente al pobre. Es más fácil combatir la pobreza que atender al pobre. Casi siempre los gobiernos y las empresas, incluso muchos sindicatos, temen a los pobres porque la pobreza es una amenaza y entorpece al orden institucional. Por eso tiene una mirada política o de simple ayuda o comercial. En cambio, el buen cristiano tiene una mirada de fe y cuando mira al necesitado, mira al mismo Jesús. El trato es sagrado en actitud de veneración de su fe y amor al mismísimo Jesucristo. Se reviste de los mismos sentimientos que Jesús describió en la parábola del buen samaritano. El cristiano ante el prójimo necesitado se detiene, deja toda otra ocupación y corre al socorro del hermano en situación de necesidad. Es Dios quien lo llama, es Dios quien sufre, es a Dios a quien se socorre y se comparte como de igual a igual. Es Dios a quien se adora dando lo suyo con generosidad y sin medida lo que el otro necesite. Con esto vale. Mi pregunta es, ¿esa identificación entre Dios y el pobre es un simple modo de hablar? ¿Nos lo puedes traducir en tu vida para que lo entendamos? ¿Cómo lo has visto en este tiempo de colaboración en el hogar de Cristo, ¿no? No es un modo de hablar, para nada. No. Yo había tratado de leer algunos textos
para justificar lo que iba a decir, pero me parece casi innecesario. De todas formas, digo, hay todo un apartado de la Evangelii Gaudium donde el Papa habla del pobre y dice estas cosas. Una de las cosas que dice es Cristo hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos. Y dice lo siguiente: Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Por eso quiero una iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos. Además de participar en su sensus fidei, en sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Yo les voy a tratar de contar brevemente cómo pasó esto para mí. La primera cosa que tengo que decir es que cuando yo conocí a Pepe porque me invitaron en un asado, a mí me fascinó cómo un grupo de sacerdotes vivían en un lugar en el que yo no me atrevía ni siquiera a entrar, y eran hombres verdaderos y estaban contentos. Mientras yo, que vivía en mi casa tranquila, sin ningún tipo de inconveniente y demás, no estaba contento. Entonces, ese fue el punto que me hizo a mí tomar la decisión de colaborar con ellos. De hecho, el primer diálogo sobre el hogar que tuve, lo increpé a uno de ellos diciendo que yo no creía en el proyecto, porque no creía que fuera posible sacar gente de la droga, mucho menos en la situación que atraviesan. Y este sacerdote me dijo: tenés razón, pero nosotros somos la iglesia frente a esta gente a quien nadie ve, nadie se anima a ver. Y me dijo: si uno solo de ellos se salva, nosotros ya hemos hecho más de lo que queríamos hacer. Y cuando me dijo eso, yo por un lado dije, bueno, vale la pena, pero sobre todo porque me desligaba de un problema, que era tener yo que de alguna forma involucrarme tratando de sacar a alguien de una situación en la que yo no puedo hacer nada. Empecé, después de varios meses de ir al hogar, empecé a ir a una granja donde verdaderamente empecé a escuchar lo que les pasaba. Y yo iba a la granja con ciertos objetivos, tenía que tratar ciertos temas. El hogar tiene varios dispositivos, uno de ellos es una granja donde se sale del consumo y son 3 meses donde los chicos están internados. Y yo iba los sábados a tratar de, no sé, de estar con ellos. No sabía muy bien a qué iba. Entonces, en el primer encuentro que tuve con este grupito, no sabía ni qué plantearles. Y les dije, bueno, cuéntenme cómo llegaron y cuéntenme qué fue lo que les pasó para estar aquí. Y mientras me iban contando, yo me iba hundiendo en la desesperación más grande, porque yo decía, esto no hay salvación para esto, verdaderamente no hay salvación. Y por otro lado decía, porque no solo me contaban todo lo que habían padecido, sino todas las cosas que habían hecho, y las cosas eran graves, o sea, delincuencia, violaciones, asesinatos, cosas muy pesadas de escuchar, abandono de gente. Y entonces yo decía, pero no solo no hay posibilidad de salvación, es que no se lo merecen. Y cuando dije así me dio miedo mi propia persona, porque dije, no, yo no puedo ser así, porque estoy frente a otro que lo que está queriendo es su felicidad, ¿no? Entonces ahí se me ocurrió plantearles que para la próxima
me contaran, aparte porque terminé agobiadísimo, que me contaran un hecho positivo. Porque no se puede salir de una situación así sin un punto de apoyo, que es un hecho que me ha pasado en la vida. O sea, esto no es una teoría, es algo o que te pasa o que no te pasa. Y a partir de ahí empecé a hacer un recorrido con ellos muy lindo, muy lindo, a tal punto que empecé a descubrir que lo mismo que le pasaban a ellos me pasaba a mí. Y hasta ahí está todo bien, Cristo ni aparece, ¿no? Pero un día me acuerdo, a la granja ahora han hecho ripio en la ruta, pero antes no existía el ripio, era un camino de tierra, y los últimos 4 o 5 kilómetros, cuando llovía, no se podía entrar con el coche. Entonces uno de los días que voy había llovido muchísimo y decidimos con las otras 2 personas con las que iba entrar caminando, y yo siempre iba con zapatillas blancas. Entonces voy caminando en medio del barro por esta ruta, llego a la granja, no solo las zapatillas no se veían, sino que tenía barro hasta las rodillas. Me siento en la mesa, lo primero que hago siempre son muchos abrazos porque todos te esperan, me dan un mate y yo me siento y digo, bueno, vamos a empezar el grupo. Y viene uno, Pablo, que es indescriptible, Pablo, porque es un tipo es de mi edad, más o menos debe tener 45 años, un poco más chico que yo, pero es un tipo que da miedo. A Pablo le falta una pierna, que no la perdió precisamente rezando, y llega, me mira y me dice, Víctor, estás todo embarrado. Y sí, gran novedad, vengo caminando desde la ruta, me dice, sacate las zapatillas que te las lavo. Y yo, no, Pablo, mira, vos tenés que entender algo, yo vengo aquí a hacer grupo con vos, a charlar de ciertas cosas con vos. Vos querés distraer al grupo, no me molestes, te sentás y hacemos grupo. Total, vos me lavas las zapatillas y yo tengo que salir. O sea, me dice, no, pero te van a llevar en tractor, vos te vas con las zapatillas limpias, de aquí te vas con las zapatillas limpias. Él insistía y yo insistía más, hasta que en cierto punto de la charla, de la discusión, que ya estaba, porque yo estaba convencidísimo que él no quería hacer grupo, Pablo me mira y me dice, nunca me voy a olvidar de esa mirada, me dice, ¿quién te crees que soy? Yo soy una persona agradecida porque vos dejaste tus cosas para venir a acompañarme, así que si no te sacas las zapatillas y no te las lavo, no hay grupo hoy. Y yo ahí me di cuenta, después cuando volví en el auto, pensando, pero ¿quién era Pablo para mí? Porque me di cuenta de 2 cosas. Primero, que yo estaba con una cierta presunción, y era pensar que con el grupo le solucionaba algo a Pablo y a los otros. Y la segunda, que no me daba cuenta que el necesitado ahí era yo. Y que cuando pasa una cosa así, es Cristo el que se presenta y me da la solución. Entonces, un poco... esa es la experiencia que yo hago constantemente en el hogar, a tal punto que cada vez que me piden algo del hogar, yo voy con gusto, a pesar de que tengo que dejar el trabajo, pero esto me hace también confiar en que hay otro que salva, ¿no? Esto me interesaba decirlo, que no soy yo el que salvo o el que doy algo al otro, sino que yo aprendo del otro que Cristo me salva y estoy siendo salvado por el otro. Por lo tanto, yo pasé de una experiencia de querer hacer el bien o de no quererlo y ser obligado a hacer el bien, a conocer a Cristo ahí, como Él se va presentando. Por último, y brevemente, quiero contar un poco la historia de Carlitos, que para mí fue ejemplar para mi vida. Carlitos, la primera vez que lo vi, me dijo que él quería
que estaba muy cansado, tenía 22 años, estaba muy agobiado y que no quería seguir más, no me dijo que no quería seguir más en la droga, me dijo, en realidad la droga me ha quitado la vida, me ha quitado todo y quiero dejar un poco. Entonces yo le dije, bueno, me estás queriendo tomar el pelo, que no tengo encima, entonces dejar un poco, ¿qué es? Y siempre me estaba un poco molestando cuando iba a la granja. Era un chico muy simpático, una sonrisa gigante. Él cuando salió de la granja, cuando tenía que salir, empezó a tener mucho miedo, a tal punto que empezó a desconfiar de la gente que lo acompañaba. Y ese miedo, cuando salió de la granja, lo llevó de nuevo al consumo y de nuevo al robo. Le robó a su madre, le robó a los narcotraficantes, entró en el hogar y robó en el hogar. Y yo iba sabiendo todo esto porque me lo contaban. Hasta que un día había un encuentro en el hogar y me piden que vaya. Y me lo encuentro a Carlitos en la esquina del hogar, tirado, drogado. Cuando hablo con el coordinador, porque me llamó la atención que estuviera en la esquina y que no estuviera en el hogar, me dicen, no, le prohibimos la entrada. Yo dije, pero ¿cómo? ¿No es que recibimos a todos? Y me dicen, no, nosotros estamos pensando que lo mejor para Carlitos es que la policía lo lleve a la cárcel y nosotros lo sacaremos después, pero es la única forma de que deje el consumo. Entonces yo salí todo contento, fíjense cuántas veces uno puede caer en el mismo error, todo contento a decir, Carlitos, vamos conmigo que yo te llevo a la cárcel. O sea, es una paradoja decirle una cosa así a un pibe que ha pasado por la cárcel y que sabe lo que es. Y él me decía, no, Víctor, yo a la cárcel no vuelvo, no logré convencerlo, estuve, no sé, 2 horas con Carlos. Y en el medio de la discusión pasa otro chico, dice, Carlitos, que nos dijeron que estás en la calle, sí, ¿dónde vas a dormir hoy? Y en la calle, dice, pero va a llover, va a ser frío. Y le dice, sí, voy a pasar frío, ¿qué va a hacer? Entonces este chico, que era otro del hogar, se sacó la bufanda, lo envolvió a Carlito y me dijo, toma, para que no sufras frío. Y yo dije, pero qué tonto soy yo proponiéndole la cárcel a un chico que tiene frío, ¿no? Carlitos, a los 2 meses de todo esto que le cuento, yo no lo volví a ver más, me enteró que falleció. Fui al velatorio y cuando estaba en el velatorio me cuentan que después de ese episodio él encontró una chica, se fue a vivir con esta chica, empezó a trabajar en una pizzería, se compró una bicicleta y estaba andando en bicicleta y lo chocó un camión. Cuando pasó esto, él llegó al hospital moribundo, habló con su novia y le dijo, lo único que quiero es que les digas a la gente del hogar que estoy agradecido por cómo me acompañaron, y murió. Esto para decir, yo ya vi gente salvada por el hogar y yo ya vi a Cristo, entonces no hay nada que me impida seguir estando ahí. Entonces esto es un poco mi experiencia en el hogar. Muchas gracias, Víctor. Por desgracia tenemos que hablar con muchos después del acto, quien quiera que lo aborde y le pregunte todo lo que quiera. Vamos al siguiente invitado, Gerardo López. A Gerardo lo conocimos por Maribí y Jordi, que se encontraron con su hijo Juan en el santuario de Lord, en el Pirineo. Ambos estaban pasando allí, todos estaban pasando allí unos días. Cuando Maribí y Jordi me empezaron a explicar lo que les había explicado Juan de la vida de sus padres, yo me quedé alucinado, sobre todo porque estaba preparando este acto y dije, ¿es posible vivir así? Porque me decía que su padre y su madre se habían casado ya con la idea de vivir de la providencia,
desde el principio, es decir, dedicando su vida a los pobres, no con un montaje como de no sé, como el que tengo yo, de decir, pues, no sé, qué trabajo tengo para casarme, a qué colegio van a ir a, no sé. Me pareció que desbordaba, y digamos, me fui a verlos. Me fui a verlos y con Chules, con Nachito, con Copito, con Vicente, y estuvimos charlando allí unas horas, ¿no? Y me pareció que nos podía ayudar, después de hablar con él, a ir al fondo de esta maldita carta o fantástica carta. Para preguntarle, leo también el número 48 de Evangelii Gaudium. Dice, si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin excepciones. ¿Pero a quiénes debería privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio se encuentra con una orientación contundente. No tanto a los amigos y vecinos ricos, sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados y olvidados, aquellos que no tienen con qué recompensarte. No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, y la evangelización dirigida gratuitamente a ellos es signo del reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Viendo como la claridad, contundencia de lo que dice el Papa, yo iría a entender en concreto en vuestra vida por qué decidisteis vivir así, Sagrario y tú. A ver si se oye bien. ¿Se oye, no? Bueno, buenas tardes, buena tarde. No fue una decisión racional, así intelectual, fue la peripecia vital de cada uno. Nosotros coincidimos en Toledo de una manera que ahora sí lo vemos, bueno, lo hemos visto después, providencial. Yo, expresidiario, con un pasado violento, con una conversión extraña, con la pretensión de ser sacerdote y llegar al seminario de allí, y allí conocí pues, un grupo de personas que estaban bajo el influjo de un sacerdote, como ha dicho antes Jorge, un sacerdote que se llama José Rivera, que está en proceso de canonización. Este hombre había marcado la vida era un signo de contradicción, o sea, y bueno, y lo sigue siendo, que hay gente que no aguanta su forma de ver las cosas. Un hombre con una alegría desbordante de esta que no se puede explicar, que había traído a su vida una pobreza extrema, nada sustentada en su voluntad, sino por gracia de Dios, y había integrado en su vida el trato habitual, sobre todo con gente del pueblo gitano, muchísimos en aquella época concretamente, en una situación de precariedad poco menos que absoluta. Este hombre embarcó a mucha gente solamente confiando en la gracia de Dios, no mirando las capacidades de cada cual o sus circunstancias en estos mundos. Entonces yo me encontré con eso, estuve en un seminario, salí del seminario, estaba dirigido por él y esto que no parecía que la cosa iba por ahí, y mi mujer, que se llama Sagrario, estaban embarcados en aquel tiempo, casi a tiempo total, en el mundo de los toxicómanos. Y yo me metí, pues igual, a tiempo total. En aquel tiempo yo vivía en una casa en ruinas, estuve viviendo varios años sin luz, con un chorrito de agua, sin muebles, y aquello, la verdad, yo tenía también experiencia de precariedades personales por muchas circunstancias vitales y eso, pero aquello realmente me ayudaba mucho a acercarnos a nuestros queridos hermanos de, pues eso, pues en aquel tiempo pues la heroína, el vendaval de muertos que trajo el SIDA a principios de los 90, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que cuando tiempo después, con muchas historias, eso nos casamos en el año 94, nos casamos, como ha dicho Jorge, sin dinero. Yo iba en vaqueros, en sandalias, con una camiseta de Gandhi que me habían hecho los presos, ella pues con un ramo que le habían hecho con panties y cosas de estas también los presos, no teníamos ni dinero ni pretensiones de tenerlo, pues la cosa siguió, como matrimonio siguió, y siguió, bueno, pues embarcándonos en todos los mundos que Dios nos ponía delante. ¿El por qué decidisteis vivir así? Bueno, don José, que era un testigo de la gracia de Dios, no de la fuerza de la voluntad de nuestras capacidades, sino de las maravillas que Él hace, hablaba de que este amor a la gente más empobrecida, amor a la gente que sufre,
y el intentar liberarnos con esta gracia, liberarnos de todas las cosas que nos constriñen, no eran carismas individuales y particulares, era un carisma universal. Un carisma universal que luego puede tomar formas múltiples, es decir, depende de los temores de cada uno, de los ritmos, de las permisiones de Dios, de las circunstancias, pero el no cerrarse, no cerrar las entrañas al sufrimiento de la gente, al final tiene que tener expresiones. En nuestro caso tenemos la realidad y no solamente la sensación sensible, sino la realidad de haber vivido pues, movidos y llevados. Entonces este influjo de don José pues, nos ha hecho meternos paulatinamente pues, en una multitud de mundos. Realmente nos hemos cruzado y nos cruzamos con todos los mundos imaginables de las carencias, de los sufrimientos, pues, de enfermos, de gente pues, despreciada por sus orígenes raciales, de inmigrantes pobres, del mundo de la prostitución, del mundo de los enfermos, cualquier cosa. Nos van viniendo, ya no hace falta ni que hace mucho tiempo que no hay que estar así atentos, sino que nos vienen en aluvión casos y casos y casos. Nosotros intentamos también vivir pobremente, nuestros hijos han mamado eso. Es verdad que siempre hemos vivido en precariedad absoluta. Yo trabajaba de encuadernador ilegal por dos motivos, porque no teníamos dinero para pagar lo que sería de autónomo, porque así teníamos tiempo para todas estas movidas y lo otro era un mínimo soporte, eso durante años, hace tiempo, y también por convicciones de rebeldes y etcétera, etcétera. Eso ya podríamos hablar largo y tendido sobre el tema. Ahora mismo, por ejemplo, vivimos de mercadillos, de algunos mercadillos, de vender libros, de vender así objetos de tal y esto, y estamos embarcados en muchas cosas, algunas estables y otras que van viniendo. No sé si quieres. Pones las fotos, simplemente pongo unas fotos, unas cuantas de cosas que hacen ellos, porque ilustran, irán rodando y si os resultan hipnóticas, pues así os dormís. Bueno, cuidáis enfermos, buscáis alojamiento y comida para personas que están en la calle, os hacéis sus amigos y hacéis de su necesidad la vuestra. Tu hijo y tú os vais a las periferias geopolíticas de Europa a ayudar a la gente que está en los campos de refugiados, subcontratados por Europa. Arriesgáis de un modo más que generoso por el prójimo y veo que vuestro modo de vida os ayuda a comprobar una y otra vez la presencia de algo divino en la historia. Es decir, una de las cosas que me sorprende es esa que vivís, habláis de una providencia como si fuera algo tan tocable como tú, ¿no? Cuando para mí es algo de ficción a veces, ¿no? Y veo que vuestro modo de vida os ayuda a comprobar algo que sigue interviniendo una y otra vez en la historia. Como dice Sagrario, tu mujer, primero decís sí a las necesidades que se presentan y después ya se pone en un brete al Señor para que se nos ayude, ¿no? Pero lo hacéis procurando no caer, como decías antes, en el voluntarismo, también de la mano de don José, que os decía, Dios no pide nada, solo da. Yo, sin embargo, sí que querría pedirte algo, porque que nos contases en concreto alguna ocasión en que hayas visto esta providencia en tu vida actuar, ¿no? En realidad no es algo en concreto. Todas las cosas en las que estamos embarcados, nosotros no somos ninguna asociación, no somos ninguna fundación, no tenemos ninguna subvención. Y ahora mismo, embarcados de forma permanente, desde hace años sostenemos un albergue permanente donde ahora mismo viven 10 personas, cada uno de su padre y su madre, con tragedias personales a cuestas. Tenemos inventado una especie de trabajo clandestino en los jardines de una parroquia para gente que está en precariedad absoluta, de ingresos cero, con familias y todo esto, pues no darles el dinero como otros. No, esta gente no vive en el mundo de la dependencia, sino que pues tiene también su vivencia, su dignidad de trabajadores. Tenemos repartos de alimentos, eso ya desde hace más de 15 años, 2 veces a la semana, a un montón de familias. Un mundo habitual de atención a historias que nos llegan, de amueblar casas, hemos llegado a comprar casas para familias, hemos comprado furgonetas, coches, lavadoras, frigoríficos,
Todo esto así, a base de teléfono, a base de relaciones personales, a base de WhatsApp, ahora de mi mujer, una especie de grupo grande de personas, muchos de ellos que por sus circunstancias o por lo que sea no se embarcan directamente en esto, algunos se han embarcado, pero que quieren colaborar en estas historias. Nosotros es verdad que estamos en estas cosas sin saber si va a funcionar o no va a funcionar. Los viajes a los campos de refugiados ya han sido 11 viajes que he hecho con mi hijo mayor, y el último pues con mi hijo menor también, los dos, el menor de 17 años, y todo esto ha salido así, de la providencia realmente. O sea, es decir, no es algo que nosotros tengamos en abstracto, sino es algo que estamos palpando, porque sí creemos en el movimiento de los corazones, no en las delegaciones que pueden suponer cosas que son legítimas, es decir, una subvención, tal y esto, pero la tendencia a delegar, a profesionalizar, a compartimentar, a no implicarnos, a que esto no sea cosa nuestra, sino de los que están encargados de ello, es una tentación muy poderosa. Entonces, gracias a estas cosas hay muchas personas a las que hemos implicado en estas historias. Antes habéis visto la imagen de una niña, va a cumplir 2 años, con por ejemplo, con una prótesis. Es una niña marroquí, que la atropellaron, una historia muy dramática, en que terminaron en Toledo. El padre vivía en Beni Ansar, alrededores de Melilla, y pudo entrar en Melilla porque había habido una historia de sobornos, y en el hospital de Marruecos le habían dado el alta sin poder respirar, sin poder andar, con un agujero en la cabeza, con una posible lesión medular. Entonces este hombre pues lo pasaron a Granada, en Granada a Toledo, porque ahí está parapléjico, el Centro Nacional de Parapléjicos. Una trabajadora social se puso en contacto con nosotros y ya estamos en su vida. Ya no es meterse solamente a saludar, es meterse en su vida. Esta prótesis, por ejemplo, ha costado 2.500 pavos, que no lo cubría el seguro. Nos salió en 2 días el dinero, pero esto es habitual porque realmente cuando se mueven los corazones, o sea, hay gente que está deseando decir, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y en ese sentido, mi mujer, que es una maestra de la comunicación, en la comunicación en el tú a tú, lo hace y introduce a muchas personas que están deseosos de ello en ese mundo que está destinado a todos, no desde arriba, no instrumentalizando a nadie. Una persona empobrecida, una persona oprimida, una persona que sufre sus propios desvaríos, los desvaríos de la sociedad, que carga sobre sí el pecado del mundo, no es un instrumento para que nosotros nos salvemos, es una ocasión de amar, y una ocasión de saberse pobre, y una ocasión de saberse amado por Dios, y una ocasión de saberse humilde, es decir, Dios nos aguanta como nos aguanta, y nosotros nos aguantamos mutuamente y cargamos mutuamente y no pasa nada. Entonces son muchas cosas muy bonitas. Hemos vivido la conversión de nuestro hijo mayor después de una crisis espantosa. En la conversión empezó a meterse en cosas y nosotros pues vivimos así, es decir, le dijimos, este tío necesita algo fuerte. Juan, ¿te vienes conmigo a Calcuta? Y dice el tío, sí. No teníamos ni un pavo, claro, como siempre. Una hermana, otros amigos, tal, eso, total, que ahí estuvo. Y vi que funcionaba. Estaba el tío como Pedro por su casa trabajando en Prendan, en Cáligas, en centros de moribundos de Calcuta y eso, y ya el tío luego se fue solo a Perú, son 18 años recién cumplidos, y estuvo en el barrio de La Tablada, en un sitio ahí marginal y tal y esto, y luego ya ha sido ellos, por ejemplo, van voluntarios habitualmente a la Casa de la Madre Teresa en Madrid a trabajar con enfermos de SIDA. Entonces eso para mí es una bendición. O sea, tengo un chaval que va a cumplir 22 años, perdimos uno en la gestación entre los dos, otro que tiene 17 años, luego ya Dios no nos ha querido dar más, que están ahí, pues eso, cambiando pañales y poniendo enemas y cosas de estas, y están contentos y se ríen con los chavales, y hay yo qué sé, es una cosa muy bonita. Hemos pasado también aventuras y desventuras, problemas con la autoridad, no sé si legítima o ilegítimamente constituida, en toda Europa. Hemos tenido problemas con las policías de toda Europa, problemas serios. La última vez que nos llevamos al chaval de 17 años fue para una operación rápida de llegar a Belgrado, a los que estaban a 20 grados bajo cero en los barracones del centro de Belgrado, al lado de la estación de autobuses y de una estación de tren, para repartir ropa térmica, mantas, sacos de dormir y esto.
y estaba prohibido por las autoridades serbias. Tuvimos que salir por patas del país porque nos perseguía la policía serbia, que luego llegaron a llamar incluso a Toledo, y bueno, una movida que ha habido muchas de estas. Y vi pues también lo que es el que mis hijos estaban viviendo también de eso, de la providencia, es decir, no pasa nada, es decir, si pasa, nos ponemos en comunión con todos los sufrientes del mundo. En Idomeni, por ejemplo, vivimos momentos muy chungos de horas y horas de disturbios, de problemas, y mi hijo mayor decía, yo sabía que estaba en paz, porque sabía que tenía que estar aquí. Caímos con los gases varias veces, fueron una cosa impresionante, de centenares de heridos, un problema que hubo, un rumor falso de que abrían las fronteras, no se abrieron, toda la policía militar en Macedonia, aquello fue un caos impresionante. Pues a mí aquello me llenaba de alegría, es decir, yo estaba preocupado evidentemente, es decir, que le podían partir la cabeza, me estaban tirando toda clase de proyectiles y bombas de aturdimiento y gases, como yo no he conocido otro tipo de gases, pero esos gases son otro cantar, vamos, que te caías, que te ibas para abajo, y veía que estaba el tío abandonado, es decir, me decía mi hijo, yo sabía que tenía que estar ahí, estaba en paz el tío, estaba en toda la paz del mundo. Y en estas cosas estamos, el anecdotario, como uno se puede imaginar, cuando se mete en un mundo de estos es infinito, pero es más que un anecdotario, pues estamos hablando de personas, de historias personales, de historias de Dios en las personas. Y por último, y te pediría concisión porque vamos mal de tiempo, una de las cosas que te quería preguntar es sobre la última vez que la última y primera, ¿no?, que nos vimos. Cuando hablaba, Chules explicaba que era Bocatas, ¿no?, y te explicaba lo que hacían, ¿no?, y él habló que se ponía todo el peso en la relación y en la amistad con los yonkis, ¿no?, más que en otros aspectos, ¿no? Y tú saltaste de la silla, ¿no?, y empezaste a decir, no lo perdáis, eso no lo perdáis, ¿no? Realmente me sorprendió. Me gustaría que explicases, ya te digo, lo más concisamente posible. Ya, lo siento, que esto estamos el mundo de la atención y el acercamiento a la gente así que sufre es un mundo real, es decir, absolutamente personal. Y los rollos de instituciones y tal, esto, si sirven para eso, vale, y si no, no sirven. Entonces, claro, cuando Chules nos hablaba de esto y hablaban de esa relación personal con los yonkis y tal, y esto, esa forma de saltar, no lo perdáis, ¿cuántas obras hemos visto que han empezado con este frescor y esto, y han terminado sepultadas en la burocracia, sepultadas en la lejanía de la gente y en la frialdad de corazón? Nosotros nos estamos cruzando con innumerables tipos de personas y cada uno de ellos es irrepetible, es una imagen de Dios, es un tío por el que Jesucristo ha dado la vida entera, o sea, cualquiera de ellos, gente buena, mala, con unos marrones de impresión, o gente simplemente que está sufriendo todo lo que uno se puede imaginar y más. Entonces el no perderlo jamás. Además es que eso nos libera, nos muestra quiénes somos, que somos amados de Dios. Y lo demás realmente importa poco. Ya. Muchas gracias. Lo mismo que he dicho antes, quien quiera seguir hablando con él lo tiene a su disposición después. Vamos con Pello. A Pello hace tiempo ya que nos conocemos por otro tipo de afición, no la pobreza, sino el cine. Es periodista, profesor, creador de la Semana de Cine Espiritual, pero últimamente es conocido por el lío que ha montado en Santana, en la parroquia de Santana, en el centro de Barcelona. Gracias a un amigo común, Juan Orellana, hace poco pues, nos vimos de nuevo y nos estuvo explicando, y realmente también me hizo pensar que valía la pena invitarlo, ¿no? Porque parece como si en Santana hubiera renacido una expresividad cristiana que me pareció interesante, ¿no? Si os parece, para el que no esté familiarizado con Santana, ponemos un vídeo que es corto de 4 minutos y después entro a preguntarle. A raíz de la ola de frío que ha congelado España este enero, la iglesia de Santa Ana ha decidido abrir sus puertas para acoger durante las 24 horas del día a quien quiera pasar la noche o comer un plato caliente.
ante esa circunstancia tan tremenda, dijimos, vamos a hacer una experiencia de una semana, que le hemos llamado Hospital de Campaña, como el Papa habla de una iglesia como hospital de campaña. Entonces empezamos a acoger. Preparamos la sala capitular y allí era una cosa digna, con 14 camas, con sus somieres y los colchones, pero empezaron a venir más y más y más por las necesidades grandes que hay. Aunque están atendidos muchas veces por los servicios sociales o por Arrels o por Cáritas, etc., son tantos, y además las facilidades de estar aquí con sus perros, sus mascotas, pues hizo que, bueno, aquí llegamos a tener hasta más de 80. Nosotros pretendíamos un centro de acogida, que de noche y de día el que quiera venir y tomarse un café caliente, o porque vive en la calle o porque quiere estar. Por eso yo no quería que hubiera como los voluntarios y los usuarios, no, sino que mi ilusión sería que todos fuéramos acogidos y acogedores. Y una iglesia en la que se adore, en la que se ore, en la que se acoja todo. Esto era la gran ilusión en la que creo que lograremos hacerlo con el tiempo. Es una ayuda muy grande, porque si no, mucha gente se queda dormida a la calle, a drogarse, a ir a robar, y todo eso, a emborracharse. Es una ayuda buenísima. Gracias a esta iglesia estoy acá refugiado y bueno, tengo un lugar. Desayuno, almuerzo, cena y las veces que necesitan desayunar está el desayuno, las veces que necesitan comer está el almuerzo. Eso es algo muy grandioso, algo muy bueno, muy bonito, ¿no? Que la iglesia haya abierto sus puertas para recoger todas esas personas que están sin techo o durmiendo en las calles. Para nosotros significa muchísimo, porque realmente la situación económica que tenemos, como bien sabes, ¿no? Que estamos viviendo en las calles, no tenemos trabajo, no tenemos nada. Y pues bueno, gracias a las iglesias, a los comedores de las iglesias, pues vamos y comemos ahí, tenemos un apoyo de la iglesia. ¿Ves? Yo quiero decir que todos que quieren salir de la miseria pueden venir aquí, hablar con la gente, a ver qué se puede hacer por la persona misma y así, poco a poco. Y pienso un poquito que hay mucha gente que necesita y su propia gente, me encantaría que lo miren de corazón. Hay gente que llora acá, mucha gente que llora. En el número 49 de Evangelii Gaudi se lee: Salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los sostenga, que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables,
en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite que sin cansarse, dadles vosotros de comer. Vosotros que habéis tomado en serio esto del hospital de campaña, ¿cuál es vuestra valoración de esta iglesia accidentada? O sea, si habéis sido accidentados, no accidentados. Me contabas el otro día que los de Barcelona y Comú antes no querían hablar con la iglesia y ahora hablan con vosotros porque os ocupáis de los damnificados por la hipoteca que ellos se habían comprometido a defender y no han podido o no han querido hacerlo. Me contabas también que mucha gente que no quiere saber nada de la iglesia va a Santa Ana y se siente como en casa, ¿no? Y pese a que la opinión pública de fuera de la iglesia está encantada con lo que ha sucedido en Santa Ana, hay un sector de la iglesia que no entiende alguna de las cosas que habéis hecho. ¿Por qué crees que hay esta disparidad de opiniones también entre unos y otros? Las dos preguntas juntas, si puedes. Bueno, primero, esto de una iglesia accidentada, herida y manchada, lo llevamos al día porque realmente pues vamos así. Y yo las palabras estas del Papa no las vamos repitiendo entre nosotros. Vamos bien, estamos accidentados, heridos y manchados. Bueno, cuando empezamos en la iglesia de Santa Ana, ahora hará 4 años y medio, la iglesia estaba cerrada. Y además el rector se estaba muriendo en una habitación allí escondida. Y como para hacerme un regalo me llamó el cardenal Martínez Sistac y me dijo: oye, hemos pensado que vayáis a Santa Ana a ver qué se puede hacer, ¿no? Un monasterio del siglo XII que había sido pues un centro importante, románico-gótico, y que ha tenido una larga historia, pero la iglesia estaba vacía. Tengo una anécdota para describir un poco, que me parece que describe en qué iglesia también a veces estamos, ¿no? Recuerdo en la primera celebración de Navidad en la iglesia, había un sacerdote mayor que venía a celebrar, pero como ya estaba bastante mal, ni siquiera concelebraba, sino que venía a participar de la Eucaristía. Aquel día se cayó en el árbol de la entrada, que hay un hueco, y se abrió la cabeza, y yo estaba revestido para salir a celebrar la misa de Navidad. Y entonces los que estaban en la puerta, que son los amigos de la calle, empezaron a gritar: que se ha caído el padre, que se ha caído el padre. En la iglesia había como 100 personas, pero nadie salía. Que se ha caído el padre, que se ha caído el padre. Total, que yo revestido fui allí, lo recogí, manché la casulla de sangre, que he pedido que no la vuelvan a limpiar, y pues de alguna forma es la imagen también pues de lo que es la iglesia. Allí nadie salía. Si hubiera pasado en el metro, estoy seguro que alguien hubiera salido, ¿no? Pero era en la iglesia. Yo creo que describo pues bastante cuando nos decían: pero no vais a tener miedo de lo que va a pasar en la iglesia si hacéis esto. Pues decía: peor de que tenerla vacía, pues no va a ser. Es decir, que en este momento, por lo menos las iglesias del centro de Barcelona están vacías. Están vacías de feligreses y se han llenado de turistas. O sea, no propiamente los barrios han desaparecido porque se han tomado por los pisos turísticos y los hoteles. Todo el gótico ha desaparecido, pero también la Ribera, San Pedro está desapareciendo. Desaparecerá la Barceloneta, que es la zona propiamente del arciprestado que también estoy, ¿no? Y bueno, pues nos hemos ido a lo mejor conformando a convertirnos en una iglesia que forma parte del parque temático de la ciudad, la Sagrada Familia, buque insignia, la catedral donde pasa también mucha gente y los turistas pasan, dejan el dinero, mantenemos los templos con lo que dejan porque no nos quedamos nada, evidentemente, de los pocos que no nos quedamos nada. Y pues en este momento pues es donde nos tenemos que preguntar si la iglesia puede seguir así o no tenemos que hacer también un giro de gestos, de decisiones que signifiquen verdaderamente el Evangelio y que lo hagan presente, ¿no? Estábamos un poco en esto, en cómo hacer gestos y signos que puedan realmente significar el Evangelio.
Estábamos buscando, de hecho, una iglesia que pudiera estar permanentemente abierta. Las Hermanitas del Cordero, veíamos que en esta ciudad de los negocios, porque para los que no conozcáis, la iglesia de Santa Ana está justo detrás de la Plaza Cataluña. Entonces, está escondida en el centro de los negocios, ¿no? Donde allí, pues todo es el comercio, todo se ha ido cerrando y ahora todos son marcas que están por allí y que venden. Y allí está escondida, no podemos decir, pero antes la Plaza de Cataluña era de la iglesia de Santa Ana, porque era el cementerio, ya prevén las cosas, ¿no? Pero lo cierto es que en este invierno había mucha gente en la calle y las Hermanitas del Cordero nos decían: estamos teniendo cantidad de gente en la calle. Los servicios estaban colapsados, los servicios municipales estaban colapsados, porque realmente, pues, a pesar de la defensa y de todo esto de la lucha contra la hipoteca, pues los que están en el último de la fila, pues son de los que nadie se ocupa, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo un momento, en el momento de la ola de frío, que además resulta que la ley funciona porque en cuanto se baja de 0 grados, se abren los servicios de emergencia, y en cuanto se sube de 0 grados, se cierran. Entonces, bueno, pues como no bajábamos de 0 grados, estábamos ahí, hacía mucha humedad, estaba lloviendo, pues las calles no estaban para ser habitadas de las aproximadamente 1000 personas que viven en la calle en Barcelona en este momento y que pasarán esta noche. El día 17 hacemos un recuento y a lo mejor algunos os habéis inscrito para hacer el recuento de la gente que vive en la calle. Entonces, bueno, pues decidimos, bueno, pues vamos a abrir unas camas en la sala capitular y un pequeño lugar para acoger, pero pues en los primeros días nos encontramos con la sorpresa de que teníamos a 100 personas durmiendo porque pues no había dónde, ¿no? No había dónde porque normalmente pues la pobreza se esconde, y se esconde en nuestra sociedad y más en la zona de los turistas, ¿no? Porque pues realmente que aparezcan los pobres es una suerte ahora que me toca de vez en cuando, por cuestiones de iglesia, ir al Vaticano, y está el Vaticano como la zona de Santa Ana. Estoy agradecidísimo porque pues estamos nosotros justo detrás, ¿no? Si habéis pasado recientemente por la Vía de la Conciliación, está llena por la noche de gente durmiendo, ¿no? Pues bueno, en la ciudad de los turistas, pues los que no tienen techo, pues han de tener un espacio, y en este sentido, pues la Iglesia abrirse a esto, ¿no? Quizá en la Iglesia, pues tenemos una esquizofrenia en el sentido de que pues como tú decías antes, Gerardo, pues hemos profesionalizado, estructurado mucho todo. Entonces, en nuestras iglesias tenemos la puerta por donde entra la gente a misa, a Santa Ana a las bodas, porque es la iglesia donde a la gente le gusta casarse. Después, normalmente, tienes otra puerta para las catequesis y luego ya tienes otra puerta para el comedor social o para el banco de alimentos. Pero esto de las puertas es muy significativo porque la gente que entra por la puerta del comedor social no es la que entra por la puerta de la iglesia, porque son otros, ¿no? Entonces, al final hemos hecho pues unas estructuras, por ejemplo, en Cáritas en Ciudad Bella, pues hay un despacho al lado de la catedral, que es el despacho de Cáritas, y todas las parroquias enviamos allí a las personas al despacho donde están los profesionales, ¿no? Pero la significatividad del Evangelio, que realmente se convierte a los pobres en el primer lugar y en un lugar céntrico, pues nos hace revisar también nuestra significatividad evangelizadora. Es decir, el que tengamos la carne de Cristo, que dice siempre el Papa, ¿no? El que tengamos la carne de Cristo con nosotros, como amigos nuestros, también significa una verificación del Evangelio donde la gente puede decir: venid y lo veréis, ¿no? No te tienes que ir, no vas a tener que ir al despacho de los trabajadores sociales, sino que puedes ir y ver cómo, pues en las celebraciones de la Eucaristía, mucha gente de la calle, como no tiene dónde estar, se queda también en la Eucaristía, y que también reza,
y que también pues comparte y que vienen a comulgar y sin aplicar Amores Laetitia pues decimos, tú sabrás dónde te metes, Señor, porque pues no le hemos pedido ni qué itinerario ha hecho, pero realmente es en el único sitio donde a veces le dan algo gratis, ¿no? Entonces, pues desde aquí hay una llamada a una transformación de la Iglesia que precisamente el Papa insiste en este carácter del hospital de campaña, ¿no? Quizá uno de los elementos que creemos que es muy interesante es que en la Iglesia la liturgia, el anuncio, la catequesis, el servicio a los pobres son una unidad y esta unidad se tiene que visibilizar. En ese sentido, en Santa Ana, aunque hay diferentes espacios, el espacio sagrado es también espacio para los pobres. Y no es un espacio aparte, y no son unos locales de ladrillo, sino que además contienen la belleza que para ser contemplada no es por los turistas, sino precisamente para dignificar a los que no tienen un techo. Y entonces les dejamos abierto la belleza de las iglesias que hemos heredado y que hemos convertido en museos, vaciándolas de sentido. En la iglesia de Santa Ana, en la capilla de acogida, hay dos piedades, que las has visto, y para nosotros ahora tienen un significado muy distinto. Es decir, el Cristo sostenido por María en el sufrimiento, cada vez que los voluntarios pasan, y aquí algunos que estáis de voluntarios, cada vez que los voluntarios pasan, saben que están acogiendo al mismo Cristo. Y eso, pues antes era un cuadro de Pere Pruna, que es un pintor figurativo muy interesante catalán, o una escultura de Josep Llimona, pero ahora realmente los símbolos alcanzan un significado nuevo porque se verifican significativamente. En ese sentido, el que en el mismo espacio donde se celebra la Eucaristía también se acoge a los pobres y los pobres participan de la Eucaristía, no son los del banco de alimentos que vienen los miércoles a las 8 de la tarde y desaparecen a las 10 de la noche, sino que se incorporan a las celebraciones porque están allí y porque se sienten a gusto allí y porque allí donde han estado acogidos durante toda la semana, pues se quedan y comparten y están. Y esto pues hace que realmente pues la Iglesia se ponga en una dinámica de salida, nos ponemos todos en una dinámica de salida. Muchas personas protestan y dicen, pero hombre, esta Iglesia tan bella, donde antes nos habíamos casado y realmente ahora ustedes han llenado esto de la basura de la sociedad. Pero esto es lo que pensamos, ¿no? El otro día, el miércoles, con el Padre Ángel, nos pidieron que fuéramos a un encuentro de los consulados, porque iban a hacer una cena solidaria. Y allí fuimos al encuentro de todos los consulados de Barcelona, todo eran señoras con vestido largo, escotes hasta aquí y hasta aquí. Y después de todos los actos, pues al final habían recogido 800 euros y nosotros dijimos no nos los vamos a llevar, porque en el fondo estamos ocultando, y yo creo que en este sentido el que la Iglesia haga una denuncia y significativamente muestre el Evangelio convierte y acerca a las personas a Jesús, porque Jesús sigue llamándonos en el rostro de los hermanos sufrientes, cuando lo hicisteis con uno de estos hermanos míos más pequeños. Realmente, como también nos habéis contado, tanto Víctor como Gerardo, incluso los que han salido ahí ya tienen su historia. Uno de ellos, Silvio, pensábamos que se había muerto y organizaron toda la gente de la calle una batida para ver si lo encontraron. Pero el acompañar la real pobreza, lo mejor que hace es que cambia la Iglesia y nos cambia a nosotros. Estamos en un momento donde necesitamos convertirnos y esto solo pasa por tocar, como dice el Papa, la carne del pobre. No eches una moneda, mírale, quédate con él, cógele la mano y él pondrá la Iglesia en salida.
Y hemos descubierto que sí que es una iglesia en salida, porque en este momento, pues día y noche hay cubierto por personas que voluntariamente están haciendo un servicio que al final les cambia. Tenemos la experiencia de que, según las personas llegan, enseguida se refugian en la sacristía que tenemos montado como una especie de centro de alimentación sencilla. Y no salen de allí, limpian todo porque todavía no se atreven a salir a la gente. Cuando llevan 15 días se colocan detrás de una mesa donde se reparten unos alimentos que para nosotros son una disculpa para la ración personal, porque lo que falta no es alimento, sino que lo que falta es reconocimiento de las personas. Y después de un tiempo los voluntarios se sientan a hablar con la gente y después de un tiempo los voluntarios salen a la calle a buscar a la gente que está en la calle. Este precisamente es el itinerario de la Iglesia a la que estamos llamados a convertirnos, porque precisamente que el Papa nos diga que estamos en una conversión pastoral y que hable de que los pobres son para la Iglesia madre, quiere decir que los pobres engendran la Iglesia. Es decir, que en ellos nace la Iglesia porque nace la verdad del Evangelio. Y que el Papa diga que los pobres son muro, quiere decir que ellos se ponen como barrera para que nosotros no construyamos un museo, como estamos haciendo, o no construyamos un lugar de servicios cómodos, sino que hagamos un lugar de fraternidad donde todos se sientan incorporados desde el Padre común que nos invita a la filiación adoptiva a todos. Entonces, estamos en un momento donde los gestos significativos tienen una especial fuerza sacramental y necesitamos estos pequeños gestos precisamente para mostrar la verdad del Evangelio. Los gestos pueden ser muchos, este es un gesto entre otros, esto no se puede hacer en todas las iglesias evidentemente, pero el que hoy hace falta, el significar en esta gran ciudad la Iglesia de una forma nueva, pues eso es hoy una exigencia clara del Evangelio de Jesús. Yo creo que has contestado todo lo que te quería preguntar. Lo has silvanado todo. Solo te haré una última pregunta también porque vamos cortos de tiempo, pero también has comentado la respuesta. Una de las experiencias que he tenido yo cuando he estado en vuestras celebraciones, por ejemplo el Jueves Santo, ¿no? Es, digamos, una cosa muy sencilla y muy rupestre, que no es nada sofisticada, pero es tener a una señora pues, de la calle al lado que olía bastante mal, ¿no? Y es una cosa que uno tiende a pensar que va contra la liturgia, por ejemplo, ¿no? Y yo me sorprendí allí al lado de la señora mucho más consciente de la celebración que tenía delante, ¿no? Es decir, que esa idea como de la sacramentalidad que tú dices de los pobres, ¿no? Esa como darle potencia al sacramento, darle visibilidad, es algo que de un modo muy sencillo yo lo he comprobado, ¿no? No sé, yo te pediría un poco que nos explicases esto un poco más, pero ya te digo, en 2-3 minutos, porque me están aquí diciendo que tenemos que acabar, después seguimos hablando, si es posible. Bueno, sobre todo cuando la experiencia que tenemos es que cuando resuena la palabra de Dios con este rumor de los pobres al lado que nos acompaña, de repente pues las palabras se convierten en distintas porque cobran una especial fuerza. Incluso los gestos de los pobres, que muchas veces son pues muy extraños. El otro día vino el arzobispo a celebrar la Eucaristía a Santana y en el momento de la celebración cuando recitábamos el Padre Nuestro, pues 2 de ellos le cogieron de la mano y estaban tan emocionados que uno de ellos rompió a llorar. Y realmente esto es lo que cambia, porque yo vi al arzobispo que en aquel momento estaba realmente afectado
porque la presencia de los pobres afecta. Aquí termino porque están dando ya la orden del tiempo muerto y entonces termino aquí. Muy bien, muchas gracias. Como hay, tenemos que montar aquí para después hacer un concierto, me despido simplemente pues subrayando esta idea, ¿no?, del pobre como el lugar donde uno puede, como hemos ido viendo por activa y por pasiva, donde uno puede ver renacida su propia pobreza, en las diferentes acepciones antropológicas, morales y todas las que sean del término. Muchas gracias.